Ministerio Internacional de Avivamiento. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener una actitud diferente en este tiempo, porque nosotros, en nuestra casa está Jesús, y si en mi casa está Jesús, la voz que yo tengo que oír es la voz de Jesús, que me da paz, que me da confianza y que me da seguridad. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. El mundo tendrá que darle la gloria a Dios. El mundo se maravillará por lo que viene, porque los hijos se van a manifestar. Oh, aleluya. Hebreos capítulo número 4, versículo número 1. Vamos a tomarlo como un contexto del mensaje de la mañana de hoy. Dice la palabra del Señor así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y una de las cosas que debemos de tener en cuenta cuando estudiamos este séptimo día, que el libro de Génesis en el capítulo número 2 nos explica, ya lo habíamos leído con anterioridad, nos dice que el Señor, después de que terminó toda su obra, descansó. Ya expliqué que según el capítulo número 1 de Génesis, el Señor crea al hombre. En el capítulo número 2, Dios sopla de vida sobre el hombre. En este séptimo día en el que Dios está descansando, nosotros encontramos la clave para poder comprender qué significa el reposo del Señor en nuestra vida, en tres contextos diferentes, pero que complementan completamente la idea de reposo. Número 1, debemos entender qué significa el reposo al que hace referencia la palabra en Génesis, para poder entender todo lo demás, ya que la misma palabra que se está utilizando para reposo en Génesis es la misma palabra que se utiliza para reposo en el libro de Hebreos, o en la carta a los Hebreos que leímos hace un momento. Cuando nosotros hablamos de que el Señor descansó, de que el Señor reposó, nosotros entendemos de esa palabra reposo para nosotros como descanso. Cuando usted va a llegar a su casa de un arduo día de trabajo, usted lo que dice es: voy a descansar de su trabajo. Usted se acuesta y recupera fuerzas. Obviamente eso no aplica para Dios, ya que Dios es omnipotente, y cualquier trabajo, por arduo que parezca, en ningún momento va a restar poder de Dios, ya que nosotros sabemos que Dios es todopoderoso. Amén. Como Dios es todopoderoso, pues Dios puede hacer cualquier cosa
Vuelvo y digo, por ardua que parezca, con un mínimo esfuerzo que no le resta en ningún momento nada de su poder. Entonces, ¿a qué se refiere el texto en Génesis cuando dice que Dios reposó? Y aquí es donde entra lo que le digo como el complemento de la revelación del séptimo día, y es satisfacción. Cuando nosotros encontramos que Dios reposa, encontramos que la palabra para reposo, la palabra hebrea es sabat, y significa descansar, parar o dejar de hacer una labor. Y eso fue lo que hizo el Señor el séptimo día. Él paró de toda obra que había hecho, pero él paró no en el sentido del descanso que se genera por un desgaste físico, sino paró en el sentido de la satisfacción. Todo lo que hizo quedó completamente terminado, quedó completamente perfecto, y dice la palabra de Dios que cuando el Señor termina todo, dice que le parece bueno y bueno en gran manera. Entonces, si algo está bien hecho y si algo está bueno en gran manera, que es a lo que quiere referirse el texto, pues no había absolutamente nada más que hacer. Entonces el Señor se detiene de la obra que está haciendo y ve con satisfacción todo lo que el Señor había creado, incluyendo al hombre que yacía en ese momento en un lugar para ser en él soplada la vida que el Señor le sopló a través de su espíritu. Ya teniendo esto como claro, nosotros podemos entender entonces que cuando la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, nos está hablando de entrar en un día de reposo, está hablando de que nosotros como creyentes necesitamos descansar en el Señor para poder entrar en ese día de reposo. Y eso se contextualiza de dos formas diferentes. Olvídese por un momento de todo lo que leímos que lo pueda confundir a usted, de lo que estábamos considerando en Hebreos capítulo número 4, de lo de Josué y de que juró en su ira que no entrarían en su reposo, porque está haciendo es una recordación de lo que sucedió con el pueblo de Israel en Egipto, de lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió en el desierto. El pueblo de Israel salió de Egipto con grandes prodigios, con grandes maravillas, con grande gloria, pero cuando sale del pueblo y se enfrenta a un desierto, el pueblo del Señor tiene temor, tiene miedo, no estaban esperando el desierto, estaban esperando llegar a la tierra prometida rapidito. El tiempo se alargó y se alargó por causa de su incredulidad. Entonces, el afán de llegar a la tierra prometida les impidió descansar en Dios, por lo que Dios dijo, no entrarán en mi reposo porque hay dureza en sus corazones. Esa posición que nosotros encontramos respecto al pueblo judío en el desierto es una posición que no se aleja mucho de lo que hoy en día acontece con mucha gente de la iglesia cristiana. Y es que cuando nosotros nos encontramos con diferentes situaciones, con diferentes adversidades en la vida, es difícil para nosotros descansar en el Señor. Es difícil confiar en sus promesas. Es difícil confiar en lo que Dios declaró sobre nuestra vida. Razón por la cual luego usted ve en el mismo capítulo 4 de Hebreos al Señor diciendo, la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Entiende? Es decir, el Señor está diciendo aquí que si yo declaro la palabra tiene que producir un efecto allá, pero también tiene que producir un efecto acá. Yo pienso que cuando nosotros podemos entender de la manera más sencilla ese capítulo 4 de los Hebreos, nosotros lo que encontramos en Hebreos es que como iglesia, como cristianos, no solamente debemos hablar de descansar, de confiar en Dios, sino que tenemos que empezar a practicar lo que nosotros estamos hablando y lo que nosotros estamos diciendo. Eso es fundamental para que como iglesia, como creyentes, comencemos a descansar en Dios en cualquier eventualidad que en la vida se nos presente en el momento en el que se presente. Si usted entiende todo lo que Dios está estableciendo desde el principio, incluyendo el día de descanso, entonces usted comprende que el Señor estableció el día de descanso
porque Adán no es que se la pasara de vago todo el día en el jardín del Edén. Es que nosotros encontramos que la palabra de Dios dice que va a trabajar, que con el sudor de su frente, que espinas y cardos, y entonces hacemos una perspectiva que Adán no hacía nada en el jardín del Edén. Entonces yo pregunto, si Adán no hacía nada en el jardín, ¿por qué Dios establece luego un día de descanso? Porque dice, Dios descansó de toda la obra. Adán administraba el jardín del Edén. Adán estaba pendiente de lo que acontecía en el jardín. Recuerda que yo le dije a usted, creo que fue el domingo pasado, que cuando nosotros vemos a Dios hablando a lo que había creado, Dios estableció sobre lo que había creado gobierno, Dios estableció sobre lo que había creado la autoridad para poder dirigir con la sabiduría que le había sido impartida al momento de ser soplado el Espíritu, todo lo que había sido establecido. Entonces, todo nos lleva a un solo punto. Había un momento en el que el hombre necesariamente debía de descansar, pero debía de descansar en Dios. Debía de descansar en que Dios, que lo había puesto allí y lo había dotado de su Santo Espíritu, pues ese era el Dios que le daba la capacidad de descansar sobre cualquier cosa que estuviera viviendo en el jardín. Eso mismo es lo que nosotros debemos entender hoy día. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Alguien dígame amén a eso. Fuimos sellados con el Espíritu Santo por cuanto en nosotros está la capacidad de descansar sobre todas las cosas que nos hayan sido entregadas, independientemente de la situación, vuelvo y repito, que se presente en ese desarrollo. Ahora, una de las cosas muy interesantes que me parece a mí es que en Hebreos está diciendo el capítulo número 4 que hay un día de reposo. Hay un día de reposo en el que todos vamos a entrar. O sea, todo lo que vivimos en esta tierra, todo lo que pasamos, todas las dificultades, todos los inconvenientes, la enfermedad y todo lo que usted pueda imaginarse, hermano, es algo que vivimos porque estamos en este mundo. Pero dice la Escritura que hay un día de reposo. Ese día de reposo que no pudieron vivir el pueblo de Israel porque en el desierto no aceptaron o no tuvieron la confianza para descansar en Dios, y luego cuando Cristo viene no aceptan a Cristo como el Señor del día de reposo, como Mateo lo menciona. Entonces nos fue entregado a nosotros los gentiles. Nosotros fuimos escogidos por gracia, nosotros fuimos escogidos por misericordia, pero fuimos escogidos para entrar en ese día de reposo que está por venir sobre la iglesia de Jesucristo y que probablemente se presente cuando el Señor Jesucristo en su segunda venida venga por su iglesia y podamos descansar en él. Esa es una de las perspectivas del día de reposo, pero siendo prácticos en nuestra actualidad, debemos entender qué significaba el día de reposo y ese significado cómo se proyecta en Cristo. Voy a volver a repetir, cuando el Señor termina su obra, dice la Escritura que el Señor descansó, se sintió satisfecho de lo que había hecho. Luego, cuando nosotros encontramos que Adán peca, es excluido de ese reposo, pasa todo este tiempo, el Señor hace todo lo que hace, pasa la cautividad y otra cantidad de circunstancias que usted conoce hasta que llega Cristo. Cuando llega Cristo, dice la Escritura en Mateo, Él se vuelve el Señor del día de reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese reposo que se perdió en el jardín del Edén, nosotros lo recuperamos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si usted mira la Escritura, usted encuentra que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Dios está dándole instrucciones a la gente, a su pueblo, y le ordena que tienen que tener un día en el que van a descansar de todas sus actividades. Entonces dice, 6 días trabajarás, pero un día, dice la Escritura, tendrán que descansar. Tienen que reconocer el día de reposo y lo dice con estas palabras: tienen que bendecirlo y santificarlo. Una cosa que a mí me parece extraordinaria de todo esto que nosotros encontramos es que cuando usted mira esas ordenanzas del Señor, usted entiende que en lo que Dios establece para su pueblo, Dios está estableciendo que es una obligación de todo creyente bendecir. Es una obligación de todo creyente descansar en el día de reposo porque Dios lo escogió
Dios lo santificó y Dios bendijo ese día de reposo. Ese era el objetivo del día de reposo. En el día de reposo, Dios quería bendecir al hombre. En el día de reposo, Dios quería que el hombre fuese santificado. En el día de reposo, Dios quería al hombre que había creado que pudiera descansar de todo lo que estaba haciendo. Esa era la intención del día de reposo que el Señor había establecido. Ahora, ¿cómo podía el pueblo entrar en ese día de reposo? Ahí viene la complicación número 1. La complicación estaba en el hecho de que en realidad, aunque estaba ese día de reposo, había una situación y era que el pueblo era incapaz de entrar en ese día de reposo. Y si usted me pregunta por qué, pues porque había una miríada de exigencias que era llamada la ley para que el pueblo pudiera entrar en ese reposo del Señor, en esa santificación que Dios quería que ellos estuvieran, por lo que para ellos era imposible en realidad acceder de una manera concreta a ese día de reposo. Que estaba la ley, que no se lave las manos, que no puede tocar animal, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro. Más de 300 regulaciones para que el pueblo pudiera ser agradable totalmente delante de la presencia de Dios. Y como lo dije en alguna ocasión, eso Dios lo había puesto para mostrar que el hombre es incapaz de manera natural de agradar a Dios completamente. No era posible que el pueblo entrara realmente al nivel de un día de reposo por todas las regulaciones que había en la ley para que pudieran entrar en ese reposo, porque la intención del día de reposo era la bendición, era la santificación del pueblo. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, entonces vamos a comprender que no podía en realidad haber completamente esa bendición ni esa santificación, porque el pueblo era incapaz de acceder a toda esa cantidad de leyes que habían sido establecidas para tan fin. Había una imposibilidad en el pueblo de ser santo completamente, porque cuando usted entiende bendecir, la palabra bendecir en el Antiguo Testamento, ya lo he explicado, es barak, que significa concesión de bienes materiales. Pero ojo, esa palabra barak está hablando de hablar. Es decir, cuando usted encuentra la palabra bendecir en la Biblia, usted encuentra que bendecir es una declaración dada por Dios como una promesa concediendo algo al pueblo. Alguien está aquí y me dice amén. Entonces, cuando Dios bendice al pueblo, lo que Dios está haciendo es que Dios está declarando una palabra. ¿Para qué? Para prometer algo al pueblo. Porque cuando en la Biblia usted encuentra la palabra para nosotros, bendecir a Jehová, entonces, ¿cómo nosotros bendecimos a Jehová? La explicación es la misma traducción de Barak. Para nosotros, el hombre bendice a Jehová dándole gracias a Dios y reconociendo que las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. Entonces, Dios nos bendice con sus promesas y nosotros bendecimos a Dios reconociéndolo y dándole gracias por las promesas que se cumplen a diario en nuestra vida, como que usted amanezca, como que usted tiene techo, como que usted tiene alimento, como que usted tiene su familia, como que cualquier cosa, por pequeña que sea, que ha sido concedida por Dios, es digna de que usted le dé gracias a Dios con su boca. Eso significa bendecir. Entonces, por eso es que aquí, aclarándose este panorama, nosotros podemos comprender que para el pueblo inicialmente era muy difícil poder guardar y santificar ese día. Dios, cuando descansa en el Génesis capítulo 2, versículo 2, descansa porque el hombre recibió su bendición, porque el hombre completamente había sido partícipe de todo lo que Dios había terminado. Cuando el hombre peca, eso se quiebra y entonces lo que era bueno en gran manera por causa del pecado se corrompió. ¿En qué viene Cristo a ser el Señor del día de reposo? En que cuando Cristo viene a nuestra vida, en que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces del día de reposo se dice que lo santificó y que lo bendijo. ¿Qué hace Cristo con nosotros? Alguien que me diga. Nos santifica y nos bendice. ¿Alguien está aquí? Entonces,
En el Antiguo Testamento era imposible acceder realmente al reposo, ya lo dije, por todos los requisitos que había para poder ser santificados y completamente bendecidos por Dios. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, Cristo es el Señor del día de reposo, porque Cristo hace en nosotros lo que el día de reposo debería haber hecho para los judíos en el Antiguo Testamento. Cristo nos separa, Cristo nos bendice y Cristo nos santifica. Y cuando Cristo hace esto, evidentemente nos abre la puerta para accesar a ese día de reposo que Él estableció para cada uno de nosotros. Y aquí voy a decir las características a las que ese día de reposo se refiere. Número 1, Dios es a través de Cristo en nosotros nuestro día de reposo, porque ya no tenemos que hacer absolutamente ningún ritual para poder ser santos delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento tenían que hacer una cantidad de cosas, matar animales, presentarse delante del sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Cristo viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario y resucita y sube al trono, dice la palabra que se sentó a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cristo descansó y se sentó a mirar con satisfacción que su obra redentora había sido completamente terminada. Alguien dígame amén a eso. Eso es especialmente significativo para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí es donde usted no puede aceptar que Satanás lo culpe, le recuerde el pasado, que Satanás todo el tiempo le esté metiendo en su cabeza que usted es un pecador, que usted nunca va a salir adelante, que usted nunca va a ser bendecido, que a usted nunca le va a ir bien porque usted es esto y porque usted lo otro, porque sencillamente cuando Cristo termina la obra redentora, al sentarse en el trono dice: ya terminé la obra de redención por mi pueblo. Ahora ellos pueden acceder a las bendiciones y no tengo que hacer absolutamente nada más porque ya la obra fue concluida. Usted ha sido perdonado cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y Cristo sentado en el trono lo que hace es decirle a su iglesia: fallaste, pide perdón y arrepiéntete, porque en Cristo siempre hay una oportunidad para volver a comenzar para la gloria de su nombre. Aleluya. Yo de usted lo aplaudía mejor que eso. Vamos, alguien aplauda al Señor mejor que eso. Aleluya. Entonces, ya descansamos de las obras de justificación. Es por eso que cuando usted mira la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Cuando alguien se flagela para querer agradar a Dios, cuando alguien sube de rodillas a una montaña para querer agradar a Dios, cuando alguien hace cualquier sacrificio supuestamente lastimando su cuerpo, su ser o lo que sea para querer agradar a Dios, esto es visto como trapo de inmundicia, porque esto es como querer decir que la obra de Cristo no fue suficiente para que yo fuera perdonado. ¿Qué es lo que usted hace para querer ser perdonado? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser perdonado realmente? Sorpréndase con esta pregunta, con esta respuesta. Dígale que está a su lado: si aceptaste a Cristo, nada más. Dígaselo, por favor. Si usted aceptó a Cristo, no tiene que hacer nada más que rendirse completamente a Él, que aceptarlo como su Señor y Salvador y comenzar a cambiar lo que usted hacía por lo que a Dios le agrada. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y ¿qué? Y se aparta, alcanza ¿qué? Misericordia. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Aleluya, que entra en un estado de reposo espiritual. Cuando uno anda mal, cuando las cosas uno las está haciendo mal, cuando uno sabe que ser grosero ofende a Dios, que ser mentiroso ofende a Dios, que hacer cosas con nuestro cuerpo que desagradan a Dios ofende a Dios, no me diga que usted puede descansar. Nuestra conciencia nos acusa y usted siente intranquilo, tal vez no puede dormir tranquilo, se siente incómodo, se siente pecador, hermano. Pero cuando usted, aleluya, acepta a Cristo, usted se arrepiente, usted se reorienta, hay un estado de satisfacción
satisfacción en el corazón del hombre. Hay un estado de satisfacción en el que yo digo, bueno, no soy perfecto, pero estoy dispuesto para agradarte, Señor. Y eso es lo que verdaderamente vale el descanso en la vida del creyente. Que el creyente tenga una conciencia tranquila para que pueda presentarse delante de Dios tranquilo, sabiendo que usted, habiendo sido santificado por Cristo, es limpiado todo pecado. Dice la palabra de Dios que es quitada su culpa y todos nuestros pecados son enviados a lo profundo de la mar. Yo puedo descansar ahora porque yo entiendo mis pecados del pasado no me pueden alcanzar. Mis errores del pasado no tienen autoridad sobre mí. Si en el pasado me equivoqué, no tiene autoridad sobre mi vida. No puede venir el diablo a recordarme mi pasado, porque Cristo mi pasado lo dejó en la cruz del Calvario y me llevó con él a un estado de resurrección en su victoria junto con el Padre. Aleluya. Así que usted puede descansar porque ya no necesita hacer ningún acto de sacrificio para agradar a Dios. Simplemente usted debe de procurar una vida piadosa delante de nuestro Dios al máximo, haciendo lo menos que le desagrade al Señor para que usted pueda estar en el reposo del Señor. El segundo estado de reposo es el estado de reposo que viene derivado de la presencia de Dios en mí. La escritura dice en Éxodo 33:14, Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Alguien diga gloria a Dios. Si usted está con la presencia de Dios en su vida, usted tiene descanso. Mire a alguien, dígale, tienes que procurar la presencia de Dios en tu vida. Usted debe procurar que la presencia de Dios esté constantemente en su vida, porque cuando la presencia de Dios va con usted a donde quiera que usted se mueve, usted puede descansar. Usted puede descansar en el entorno de su familia. Usted puede descansar en el entorno laboral. Usted puede descansar en el entorno social, sencillamente porque la presencia de Dios está con usted. Ahora, esto es una porción del Antiguo Testamento. En Éxodo 33 dice, mi presencia irá contigo. Ahora, en el Nuevo Testamento, aleluya, el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, de manera que nosotros en el Nuevo Testamento tenemos un nivel más alto de descanso, porque ya la presencia de Dios no va a estar al lado mío, sino que la presencia de Dios está dentro de mí. Si yo podía descansar porque la presencia de Dios estaba al lado mío, entonces ahora con Cristo, que por su Espíritu Santo es la presencia de Dios en mí, entonces yo puedo descansar mucho más, porque en el Antiguo Testamento tener la presencia de Dios al lado me garantizaba que yo era protegido y bendecido, pero ahora en el Nuevo Testamento la presencia de Dios me garantiza que el poder de Dios actúa en mí. Ay, Dios mío, yo no sé si alguien está entendiendo esta palabra. Dígale que está a su lado, es que el poder de Dios actúa en ti. Dígaselo, por favor. Pero mire a alguien, dígale, el poder de Dios actúa en ti. Entonces, como el poder de Dios actúa en ti a través de la autoridad que Dios delegó a nuestra vida, nosotros podemos descansar porque sabemos que tenemos la autoridad para cambiar escenarios si la presencia de Dios vive realmente en nuestros corazones. Ahora, respóndase esta pregunta. ¿Está la presencia de Dios dándole el descanso necesario? Respóndase, ¿cómo actúa usted en su casa? Cuando usted está en su casa, ¿usted tiene paz? Cuando usted está en su trabajo, ¿usted tiene paz? Cuando usted está en su escenario, cualquiera que este sea, ¿usted tiene paz? Si la respuesta es negativa, entonces usted debe meterse con Dios y decirle, Señor, que tu presencia en mí me dé descanso. Porque cuando una persona descansa, una persona está tranquila. Cuando una persona descansa, la persona que descansa no está para aquí, para allá como Marta, ¿cierto que no?
Cuando la persona descansa, está como María. Su alma reposa porque está escuchando la voz del Maestro. De manera que el creyente que manifiesta la presencia de Dios es un creyente que tiene paz en su corazón. Por eso la palabra de Dios dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Ahora, ¿qué hace la presencia de Dios en mí? Me lleva a mi lugar de descanso. Si la presencia de Dios está en mí, me lleva a mi lugar de descanso porque se me revela la palabra. ¿Qué dice ese salmo que usted probablemente se sabe de memoria y que a lo largo de la historia de la iglesia se declara por cientos, miles y millones de creyentes? El salmo número 23. ¿Y qué dice el salmo 23? En lugares de delicados pastos me hará. Ay, Dios mío, alguien tiene que estar aquí esta mañana. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Ahora, yo acepto a Cristo en mi corazón. No tengo que hacer nada para ser justificado delante de Dios, porque ya todo Cristo lo hizo por mí. Pero si la presencia de Dios está viva y real en mí, entonces por la dirección de la presencia de Dios, yo soy llevado a un lugar de descanso aquí en la tierra. Hablamos de que está el día de reposo del Señor, que es un día de reposo eterno, que es cuando Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos a Él porque nos llama antes de su venida, y en ese momento vamos a descansar completamente. Pero cuando está hablando aquí, está diciendo, eso del Señor mi pastor no me faltará, lejos de ser un hermoso escrito literario, es una realidad que debe estar en la vida de cada creyente diariamente. Y es el hecho de que si la presencia de Dios está en mí, es porque o Él me va a llevar a mi lugar de reposo. ¿Qué dice la Escritura? Este es el versículo 2. Pero ¿qué dice la Escritura en el Salmo 23:1? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El Señor es mi pastor. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Y si dice el Señor es mi pastor, ¿cuál es la labor principal del pastor? No. ¿Cuál es la labor principal del pastor? ¿Cuál es? Dirigir a la oveja a su lugar de descanso y protección. Ese es el principal objetivo del pastor. Por eso más adelante usted encuentra que el texto dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado es el símbolo de dirección y de gobierno. Cuando usted ve la vara y el callado del pastor, usted debe entender que el pastor dirigía las ovejas solo con su vara y les mostraba por aquí, hacía unos sonidos y les mostraba por aquí. Cuando se ponía la vara así, las ovejas se sentían seguras porque sabían que el pastor las estaba protegiendo. ¿Sabe qué es lo que le estoy diciendo, iglesia? En esta mañana usted debe comprender algo y tiene que comprenderlo bien clarito. El Señor es su pastor porque el Señor a usted lo quiere dirigir al lugar en su vida donde están los delicados pastos. Y si usted se pregunta cómo lo va a hacer, tengo que decirle su presencia real en usted y la palabra que día con día usted recibe cuando lee la Biblia. La Biblia es esa vara y es ese callado que nos dan aliento cuando estamos tristes, que nos dan aliento cuando estamos cansados, pero que todos los días de nuestra vida nos dan dirección. La palabra de Dios, usted debe leerla todos los días.
día, porque cuando usted la lee, ella le dice: ir allá, no ir allá, hacer esto, no hacer lo otro, porque la palabra de Dios es viva. La presencia de Dios en usted, la palabra de Dios en usted lo va a llevar a un lugar de pastos delicados. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la presencia de Dios, aleluya, está en usted, prepárese para entrar en el reposo del Señor, porque lo que no había recibido lo va a recibir, lo que no había podido lo va a poder, y lo que no había alcanzado lo va a alcanzar para la gloria de su nombre. Alguien aplauda lo mejor que eso. Ahora, lo impresionante de esto es que hay un lugar de delicados pastos preparado para usted. Mire a alguien, dígale: hay un lugar de delicados pastos que te está esperando. ¿Y qué es lugar de delicados pastos? Los delicados pastos tienen connotaciones muy interesantes. Solo voy a decir dos. La primera de ellas es que el pasto era lo suficientemente noble para que la oveja pudiera estar y entrar en el pasto sin el peligro que sufriera ninguna lesión. Usted sabe que hay pastos de pastos. Hay pastos donde usted se puede cortar, ¿cierto? Hay pastos muy filosos que usted camina. Si usted entra a un sitio de esos pastos, usted sale con pequeñas rajitas. Pero los pastos finos son los pastos que no producen ninguna lesión. Son estos pastos donde usted se puede recostar, y cuando usted se recuesta, usted descansa, porque sabe que allí no le va a quedar picando la espalda, ni le va a quedar picando la cabeza, ni le va a quedar picando nada, porque son pastos finos y delicados. ¿Sabe qué es lo que yo entiendo de eso? Que si yo permito que el Señor me dirija, yo voy a llegar a ese lugar donde las cosas que yo haga, lejos de herirme, me van a bendecir. Ay, Dios mío, ayúdame. Donde mi trabajo va a dar fruto y lejos de herirme, me va a bendecir. Donde no voy a ser sofocado por extensas y largas horas de trabajo que no producen fruto real en mí, sino que al contrario, yo voy a estar en un sitio de gobierno en donde el Señor me dará la bendición suficiente para que yo reciba todo lo que yo quiero recibir. ¿Cómo lo hago? Déjese llevar al lugar de delicados pastos junto a aguas de reposo. Y aquí vuelve otra vez el reposo. Ahora, si hay un lugar de delicados pastos, es porque hay un lugar de reposo. Y en ese lugar de reposo dice aguas de reposo. ¿Y por qué aguas de reposo? Ya lo expliqué alguna vez, lo voy a volver a decir. Una ovejita, por su físico, no podía beber agua en aguas caudalosas, porque la nariz de la oveja está muy pegada a la boca. Entonces, si el agua está muy fuerte, cuando la oveja toma el agua, se ahoga. No puede tomar agua en esas aguas tan turbulentas, porque se ahoga. Entonces, la ovejita tiene que tomar agua cuando las aguas son realmente tranquilas. La oveja sacia su sed en las aguas tranquilas. ¿Qué es lo que esto me enseña? Si la presencia de Dios está en mí, si la palabra de Dios me dirige todos los días de mi vida, entonces yo tengo la seguridad de que en algún momento Dios me va a llevar a mis aguas de reposo, donde tú vas a poder recibir lo que tú quieres recibir, porque la sed es el simbolismo de la necesidad del hombre. El hombre tiene sed, quiere tomar, saciar su sed. ¿De qué tiene sed usted? Mire el que está a su lado, dígale: ¿de qué tiene sed usted? ¿Tiene sed de ser bendecido financieramente? ¿Tiene sed de ejecutar un ministerio poderoso? ¿Tiene sed de un empleo súper bien remunerado? ¿De qué tiene sed? ¿De un carro propio? ¿De un apartamento? ¿Necesidades? ¿De qué tiene sed? Le tengo una buena noticia: si el Señor es su pastor, confíe en Él y espere en Él, que no tendrá que meterse en aguas turbulentas, no tendrá que meterse en deudas de millones para lograr lo que usted quiere, porque el Dios de los milagros le dará lo que usted quiere, sin que usted se esfuerce, para que la gloria sea para Él y no para usted. Alguien alábelo mejor que eso. Y no estoy hablando
por supuesto, de ser negligente ni ser perezoso. Lo que yo estoy diciendo es que a veces nosotros nos sobreesforzamos por lo que queremos, forzando situaciones en nuestra propia fuerza. Ese es el ejemplo de por qué el Señor dice en Hebreos 4, juré, en mi ira no entrarían en mi reposo, porque la gente quiere lograr cosas en sus propias fuerzas, dejando a Dios de lado. El pueblo de Israel no entendió que en el desierto no se lograban las cosas renegando, ni dejando a Dios de lado, ni quejándose por todo. En el desierto debían haber confiado en Dios ciegamente, porque si Dios los había llevado allá, Dios les iba a proveer allá todo lo que ellos necesitaban. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted está en un lugar, cualquiera que sea, confíe en Dios. Mire a alguien, dígale, confía en Dios. Si Dios te puso a vivir allá, confía en Dios. Si Dios te puso un trabajo, de pronto estás incómodo, ¿no? Confía en Dios. Si de pronto estás en una familia, hay dificultades, hay situaciones, confía en Dios. Porque si Dios te puso ahí, es porque ahí donde tú estás vas a ver la gloria de Dios. Ahí donde tú estás vas a ver las maravillas de Dios. No te confundas, el problema de hoy no es la tumba de mañana. El problema de hoy es la oportunidad que vas a tener de testificar que Dios lo hizo para la gloria de su santo nombre. Aplauda lo mejor que eso, si usted lo quiere aplaudir. Aleluya. Ahora, ¿qué dice el Salmo capítulo 116, versículo número 7? Dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Aleluya. Toque a alguien, dígale, tu alma volverá al reposo. Dígaselo por favor. Dígale que está al otro lado, tu alma volverá al reposo. Mire a 2 o 3 si puede hacerlo y dígale, tu alma volverá al reposo. Es que todo lo que habíamos estado pasando es porque el Señor nos estaba poniendo en este desierto, aleluya, para probarnos y saber qué había en nuestro corazón, para enseñarnos que teníamos que aprender una lección cada día nueva, y era la lección de aprender y confiar en Dios. Pero tengo que decirle a la iglesia, prepárate, porque es verdad que vendrá trabajo ministerial, predicación y todo lo demás, pero la iglesia va a descansar, va a entrar en el reposo de Dios. ¿Han habido momentos difíciles? Sí. ¿Han habido momentos de crisis? Sí. Pero iglesia, prepárate, porque tu alma descansará en el reposo del Señor para tu vida. Aleluya. Alguien aplauda lo mejor que eso. ¿Y cómo logro eso, pastor? La mayoría de ustedes ya lo sabe. Mateo capítulo número 11, versículo 28. ¿Qué dice? Alguien que lo diga rápido sin buscarlo. Mateo 11, 28. Venid a mí todos. Aleluya. ¿Quiénes? ¿Solo los cristianos? No, todos. Esta invitación no es solo para la iglesia. Esta invitación es para todos. Todo el que venga a Cristo trabajado, cargado, dice la Escritura, Él nos hará descansar. Solo en Él está la satisfacción del alma del ser humano. La satisfacción no está en que usted se afane por ganar dinero como loco, por ser multimillonario, por tener todo lo que usted quiere. A la final, cuando usted lo logre, se va a dar cuenta que es el más vacío de todos los seres humanos. La satisfacción está en entender que solamente en Cristo tenemos la verdadera paz, que solamente en Cristo podemos descansar. Y si Él nos hace descansar, nos enseña cómo. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Wow, fuerte. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy como. Ay, Dios mío. ¿Cómo es? Manso y humilde. O sea, que mientras más manso y humilde sea usted, más descanso va a tener. ¿Por qué, pastor?
razones fundamentales. La primera de ellas, entender el yugo. Cuando está hablando de yugo aquí, se está refiriendo al hecho de que dos bueyes compartían un mismo yugo. Entonces, un yugo para un buey y otro yugo para el otro buey. Si había disparidad en los yugos, entonces uno de los bueyes tendría que hacer más fuerza que el otro. Uno de los bueyes iba a bregar más que el otro. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Mire, Cristo dice, lleven mi yugo sobre ustedes, porque el asunto del cristiano, aquí ya habla el cristiano, el asunto del cristiano es que el cristiano aceptó a Cristo. Cristo quiere ser el que lo dirija, pero el cristiano está llevando el yugo de forma incorrecta. ¿Alguien acá? Entonces, ¿qué pasa con el creyente? Está Cristo queriendo dirigir al creyente. Le dice, lleva mi yugo sobre ti. Quiero dirigirte, quiero que vayas conmigo. Quiero mostrarte mi poder, quiero mostrarte mi gloria. Quiero bendecirte, quiero llevarte a los lugares de delicados pastos. Pero el creyente tiene un yugo desnivelado y el creyente está como el buey que siempre quiere ir para el lado que él quiere. Y se resigna a confiar en Dios. Es que para allá no es, yo no quiero para allá. Es que no es así, yo quiero así. Es que no es esa, quiero esta otra. Y entonces esa lucha constante está desnivelando el yugo. Y entonces en ese momento en el que el yugo se desnivela, el buey que está desnivelando el yugo está generando sobre sí una carga adicional, porque no permite que el otro buey acompañe el camino. Si nosotros entendemos este principio en nuestra vida, nos vamos a volver mansos y humildes. Sencillamente porque una persona cuando tiene mansedumbre y humildad, confía, no se complica la vida, no se pone con prepotencias, no se pone con que es que yo quiero, no se pone con que es que yo soy, no se pone con que es que yo soy el más y el muy, porque eso impide que la gente descanse. Cuando alguien es manso y humilde de corazón, encuentra descanso, porque entiende algo fundamental. Si Cristo dirige mi vida, Cristo me va a llevar a los lugares de delicados pastos. Por eso, iglesia, yo le invito en esta mañana a que usted permita que Cristo ponga sobre usted el yugo que lo lleve a usted al lugar de los delicados pastos. No insista más en hacer lo que Dios no quiere que se haga. Déjese dirigir por Dios con mansedumbre, humildad. Permita que la presencia de Dios a usted todo el tiempo lo dirija, lo gobierne, lo enseñe, le muestre su voluntad, para que de esa manera usted pueda entrar en el reposo del Señor. Dice 1 Pedro 5:7, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo hago ahora? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Echando qué? ¿Echando qué? La ansiedad. Ahora, entiende la palabra echando, ¿cierto? Echando no es tome, porque no. Echando es alejando. ¿De qué tienes ansiedad hoy? ¿Cuál es tu ansiedad? Es que necesito dinero. Ansioso. Es que no se me están dando las cosas. Ansioso. Es que me da miedo esto, lo otro. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que me pasa? ¿Qué tal que? Ansiedad. ¿Será que hoy en día el mundo vive lleno de ansiedad? ¿Será que hoy en día el mundo vive lleno de ansiedad? ¿Será que usted tiene ansiedad hoy, aquí, en este mismo instante, en la congregación, por algo que tiene que pasar esta semana? Pues la Biblia lleva al tema de la ansiedad a un nivel de guerra espiritual. O sea, aquí el tema de echa es un tema de gobierno. Porque cuando usted encuentra esta palabra echando sobre él vuestra ansiedad, está hablando de una palabra algo así parecida a ser despedido. ¿Alguien acá? ¿Hay alguien acá? Que no me está funcionando bien. Entonces, you fired. Despedido.
¿Lo estoy? ¿Y cuándo se echa una persona? ¿Cuándo? ¿Cuando trabaja mal? ¿Cuando roba? ¿Cuando hace algo deshonesto? ¿Cuando hace algo que está perjudicando a la institución, a la persona? ¿Alguien acá? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces el texto me está llevando a mí a otro nivel y me está diciendo que para tener reposo y satisfacción yo necesito ejercer la autoridad sobre cualquier situación que genere en mi vida la ansiedad. Yo soy el gerente de mi vida. Él es el dueño de la empresa. ¿Alguien acá? Pero como yo soy el gerente, yo determino quién trabaja en mí y quién no. Porque cuando usted permite que la ansiedad trabaje en usted, usted se vuelve una persona depresiva, ansiosa, ataques de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la ansiedad no tiene poder sobre usted, porque usted la echó, ¿no? Dice, no, yo no la quiero, tómala. Y se la bota Cristo. La recibe, esto no sirve para nada. Luego dice, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces usted se levanta y usted dice, no acepto la ansiedad. No acepto el querer ver las cosas ya. Voy a aprender a esperar en Dios y en lo que Dios tiene para mí. Voy a reposar en sus palabras y voy a reposar en sus promesas. Que cuando yo reposo en sus palabras y en sus promesas, algo sobrenatural se activa sobre mí. Y es que lo que no tenía vida va a tener vida, y lo que no había podido ser va a ser para la gloria del Señor. Iglesia, levántese en autoridad en esta mañana y deseche de su vida toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de usted para que usted pueda ver la gloria de Dios. Alguien aplauda al Señor más fuerte que eso. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y termino con esto. Cuando usted encuentra esta situación del reposo del Señor en su vida, usted encuentra la manifestación del poder de Dios sobre usted. Por eso es que reposo es satisfacción, porque Cristo se detiene de su obra redentora y se sienta a la diestra del Padre. Ya terminé. Dios termina la obra creadora y dice, ya terminé. Pero le digo algo, ahora nos toca a nosotros. Por eso es que dice que hay un día de reposo preparado para nosotros. Cuando Dios crea todo y Dios dice todo es bueno, pero el hombre peca, en el momento que el hombre peca se crea un nuevo día de reposo. Ese nuevo día de reposo es el día en que la iglesia completará la obra evangelizadora en el mundo. Por eso la escritura habla de que hay gente que tiene que entrar en el día de reposo. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad, y es que a través de nuestro reposo debemos de traer otra gente al reposo del Señor. Por eso el tercer significado del reposo es el que va a tener la iglesia con Cristo cuando la iglesia termine la obra evangelizadora de Cristo aquí en la tierra. No se ha terminado la obra evangelizadora. Por eso no podemos reposar más de nuestra labor evangelizadora, porque ese reposo solamente se dará cuando el último que se tenga que convertir se convierta. Y cuando el último que se tenga que convertir se convierta, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Diga, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe por qué no nos hemos ido con Cristo? Porque todavía falta gente por llegar a Cristo. Porque todavía falta gente aceptar a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador.
porque todavía falta que llevemos gente al reposo de Dios aquí en la tierra, a los lugares de delicados pastos, donde ellos podrán descansar y junto a aguas de reposo podrán ser pastoreados por nosotros. ¿Alguien está aquí? Ese reposo solamente será posible si la iglesia se activa, para que la iglesia pueda ser parte de esa labor evangelizadora en el mundo, para la gloria de Dios. Por eso debemos procurar nosotros ser esos factores de evangelización. Y yo quiero invitarlo a usted, para que usted que escucha esta palabra sea parte de esos individuos que van a llevar a otros a entrar en el reposo del Señor. ¿Sabe? Hay gente tan cargada por sus pecados. Hay gente que se siente tan indigna. Un día estaba hablando con un muchacho y le estaba compartiendo el mensaje de Cristo. ¿Sabe qué me dijo? Es que así como yo estoy, porque yo soy, tenía un problema de identidad sexual para no herir a nadie. Llega y me dice, yo soy así, Dios nunca me va a aceptar así. Y yo le dije, estás equivocado, estás muy equivocado, porque Dios te ama tanto que murió por ti en la cruz del Calvario y te acepta a ti. Lo que no acepta es tu pecado, pero se soluciona muy fácil. Deja tu pecado atrás para que Cristo pueda reinar en ti y puedas descansar. Hay tanta gente que piensa que no puede ser perdonada. Hay tanta gente que tiene tantos conflictos familiares, financieros, personales. Se los dije hace unos días. Íbamos con Jonathan David después de hacer un trabajo por un puente. Una multitud de personas en el puente, gritando, llorando. ¿Qué pasó? Una mujer se acaba de tirar del puente. Y lo único que lamenté es no haber pasado antes. Tal vez una palabra hubiera cambiado esa realidad. Tal vez si alguien hubiera compartido ese reposo, esa mujer estaría viva hoy día. Por eso tenemos que esforzarnos para entrar en ese reposo del Señor. Tenemos toda la autoridad, tenemos el gobierno. ¿Sabe de qué va a investir Dios a la iglesia en esta temporada? De autoridad. Para que usted ore y los enfermos sean sanados. Para que usted ore y los endemoniados sean libres. Para que usted ore y el que necesita ser bendecido sea bendecido. Por eso debemos de levantarnos como iglesia y como congregación a predicar esta palabra. No espere un llamado de ministerio. Hágalo en su familia, hágalo en su entorno, hágalo con quien tenga la oportunidad de hacerlo. No se preocupe, el resultado lo da Dios. Pero usted hágalo. Que cuando comencemos, hermano, donde tenemos que comenzar, todo lo que usted ha sembrado lo va a cosechar para la gloria de Dios. Y allí, cuando llegue la hora, delante de la presencia de Dios, entonces podremos decir, puedo descansar porque hice la obra que Dios me encomendó. Entonces su prioridad, aunque debe hacerlo porque está en este mundo, no es solo su bienestar. Su prioridad es compartir a otros del reposo del Señor. Que si usted lo hace, prepárese, porque va a ser tan bendecido que no le van a alcanzar las manos para esa bendición. Ministerio Internacional de Avivamiento.